Bueno, la nueva narrativa de Petro que respalde la victimización en la que entró para buscar manipular a sus bases clientelares, al petrismo, a la escasa minoría del petrismo, para llevarlos a sentir que el defensor de sus derechos está siendo víctima de todo el sistema, como si él no fuera la cabeza del Ejecutivo, como si él no fuera parte de ese sistema. No, se fue a San José de Apartadó, una tierra de paz, una tierra que históricamente ha sido víctima de todos los actores del conflicto, pero en especial el paramilitarismo, que en algunos casos obró aliado a algunos militares. Por supuesto, el presidente va a pedir perdón en nombre del Estado, según un perdón ya más real, no el perdón ficticio de los otros años, como si él hubiese hecho algo realmente en esta zona y no hubiese sido esta zona la que realmente ha salido adelante por esa disposición férrea de estar neutros ante todos los actores del conflicto armado. Entonces él va desde allí y se va, lanza en ristre contra el resto de ramas del poder público y también se va en contra del ejército. Obviamente, como si él no fuera el actual comandante en jefe de las fuerzas militares. Entonces vamos a comenzar analizando los momentos más importantes de este discurso. Petro comenzó diciendo lo siguiente: el rey desnudo, como se dice en Europa, pues nos muestra la porquería del poder. Claro, en muchos videos he hecho alusión a esta frase: el rey está desnudo. Y significa exactamente lo que está diciendo Petro, que muestra la podredumbre que hay detrás del poder. Pues resulta que en este gobierno, si hay algo que se ha destapado, pues ha sido una inmensa podredumbre. Porque este gobierno no ha sido distinto a los otros gobiernos. De golpe ha sido distinto en la magnitud de los hechos de corrupción. Porque si en el pasado muchos nos horrorizamos con Odebrecht, con Reficar, con los 70,000 de las MINTIC, pues resulta que aquí los números de la UNGRET, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, son absolutamente escandalosos. Esto sin contar de los millonarios contratos de Ecopetrol. Esto sin contar del desvío de dineros que eran para la salud de la fidoprevisora. Esto sin contar los contratos repartidos entre amigos del ministro de la Salud. Estos números son de escándalo. Peor aún, la cantidad de miembros del Ejecutivo o la cantidad de funcionarios que han sido nombrados por Petro y que durante su trayectoria política han caminado hombro a hombro con el presidente. Esto sí deja al rey al desnudo. Pero Petro continuó así: no soy el presidente de Colombia, soy el preso de Colombia, pero no de su pueblo, sino de su oligarquía. Aquí Petro ya empieza esa narrativa de víctima. Él está preso de la oligarquía. Mentira. ¿Es que acaso todos no vimos o no hemos presenciado la forma en que se han unido prácticamente todos los partidos políticos y han formado el pacto histórico, que hoy por hoy se hacen los que ya no hacen parte de la coalición de gobierno, pero todos hemos visto el desfile? Entonces, pretender decir que él no hace parte de la oligarquía, pues es una gran incoherencia, porque Petro está gobernando de la mano de Benedetti, uno de los mayores beneficiarios de estar en compañía de empresarios como el Clan Torres.
Entonces no puede decir que él no hace parte de la oligarquía cuando está unido a Roy Barreras, cuando ha gobernado a la mano de Juan Fernando Cristo, cuando ha nombrado en la fideoprevisora a fichas del partido de la U, cuando acaba de nombrar en Mincomercio a una ficha del liberalismo. Entonces, ¿de qué oligarquía por allá lejana está hablando Petro? Ahora, si él estuviese vigilado, pues todos los colombianos sabríamos las razones por las cuales no ha asistido a miles de eventos en los cuales tenía que ejercer sus funciones como presidente. Todos sabríamos exactamente qué ocurrió con esos 2 días en los que no se tuvo noticia la semana pasada del paradero del presidente. Entonces esto es otra gran mentira. Y prosiguió el presidente así. Y los congresistas que hacen las leyes se venden. Sus financiadores son los asesinos. Sí, esto es verdad. Hace mucho tiempo, desafortunadamente, muchos parlamentarios obran bajo los intereses de la élite política, bajo los intereses de algunos empresarios, otros bajo los intereses de otra rama del poder, del Ejecutivo, y allí se quiebra la división de poderes. Pues es que esto es lo que se está investigando ahorita con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. El ministro de Hacienda del Ejecutivo, negociando unos cupos indicativos, buscó que los miembros interparlamentarios de crédito pues otorgaran o permitieran unos créditos para que se fueran a atender unos desastres en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y se inventaron unos desastres inminentes en El Salado, en Cotorra y en Saravena. Esto es absurdo teniendo en cuenta que desde el Ejecutivo se estaba tratando o se estaba comprando la voluntad de miembros del Legislativo. Entonces el presidente no puede enunciar esto como si esto ocurriese en otros gobiernos y en el de él no, cuando es lo que está saliendo a la luz. Es por lo que está pagando Iván Name, es por lo que está siendo imputado Carlos Ramón González. Todos mano derecha del presidente. Y prosiguió así. Pero los tres poderes empiezan a obedecer a los dueños del poder económico en Colombia, que en su concepción creen que entre más se mate a los colombianos, más altas son las ganancias. Pues es verdad lo que dice el presidente, que las tres ramas del poder público empiezan a servir a quienes los financien o los sobornen. Pues es lo que se está investigando del legislativo respecto de los sobornos del ejecutivo. Pero ¿qué decir de la financiación que se está investigando en la CNE de la campaña del presidente? ¿Qué decir del pacto de la picota? Porque es que lo peor de todo no es saber si el clan Torres, que ha obtenido millonarios contratos de energías renovables, son los únicos beneficiarios por financiar a Petro. Es que no se saben qué se pudo beneficiar los gestores de paz que hoy por hoy dicen que llevaron a Petro al poder. Eso lo ha dicho Mordisco, eso lo han dicho los del ELN. Y también hoy por hoy, pues ellos tienen más poder y ellos pueden hacer una cantidad de hechos delictivos como el reclutamiento de niños, como el desplazamiento forzoso, y no hay autoridad, no hay fuerzas militares que puedan contrarrestar esto por órdenes del presidente, todo en el marco de la paz total. Eso es una realidad. Entonces no sabemos si estos efectivamente
financiaron al presidente y por eso han obtenido ese poder. No lo sabemos. Pero los hechos, pues, pueden estar cumpliendo esas premisas que está nombrando o enunciando el presidente. Y continúa Petro diciendo lo siguiente. Nuestra Constitución de 1991 no se aplica. Nos la robaron en el camino unos ladrones de Chapinero Rico. Nos la robaron y estamos viviendo de facto. Bueno, que estamos viviendo un gobierno de facto o un sistema de facto, no es real. Ahora, que el sistema que está fundamentado en la Constitución del 91 se ha fracturado por la corrupción, se ha fracturado por este financiamiento de muchos que han corrompido a cada uno de los funcionarios de las distintas ramas del poder público. Eso es verdad. Pero que no vivimos bajo un ordenamiento jurídico, sí vivimos bajo un ordenamiento jurídico, tanto así que esto lo llevó al poder, porque además él llegó a la presidencia, se supone que mediante una votación libre y espontánea y que no hubo fraude en la Registraduría Nacional. Eso es lo que se supone. Entonces no puede decir que vivimos de facto por encima de la Constitución. No, eso no es verdad. Pero él tampoco puede fungir como un adalid defensor de la Constitución cuando está demostrado, y lo he dicho en todo el video, que él ha sido parte de la destrucción de las instituciones que están fundamentadas en la Constitución. Lo que se investiga de los funcionarios en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo es un atropello a esa división de poderes. La consulta popular es un atropello a esa división de poderes. División de poderes a favor del pueblo. Y lo que se ha visto con toda esa corrupción es que se ha usado las instituciones para beneficiar a los políticos y a los empresarios amigos de los políticos, lo de siempre. Entonces no puede mostrarse como un adalid defensor de la Constitución, porque no es verdad. Hay 200.000 colombianos asesinados después de la Constitución del 91. ¿Cuál democracia nos dicen aquí? Entonces dice Petro que no hay democracia porque hay masacres, lo cual no es cierto, porque hay maldad en muchos países donde funcionan todas las ramas del poder público. No funciona a la perfección porque claramente la mayoría de políticos a nivel mundial buscan sus intereses, no los del pueblo. Esto es una realidad. Pero particularmente en Colombia, resulta que las masacres, por ejemplo, desde que usted, Gustavo Petro, es presidente, que son 93 en el 2023, 76 en el 2024 y 26 en lo corrido del año, son principalmente porque se ha inmovilizado a las fuerzas militares. Esa es una realidad. Es una realidad denunciada por la ONU. Es una realidad denunciada por la Defensoría del Pueblo. Lo peor de todo es que muchos de las víctimas hoy en día son miembros del ejército y de la policía, a manos de los gestores de paz. Muchos de ellos que cuando son capturados, en vez de ser extraditados, resultan hasta custodiados en hoteles bajo las órdenes de la Dirección Nacional de Inteligencia. Eso no es democracia. Eso es gobernar para los victimarios del pueblo. No es gobernar para el pueblo. Y esto rompe el orden constitucional. Y estas directrices han sido dadas
desde el gobierno Petro. Entonces no se puede mostrar como una adalid de la Constitución. Y prosiguió Petro así. Indemnizar es hacer justicia en Colombia. Indemnizar es que el ejército de Colombia se viste del uniforme de Bolívar y no del uniforme de Hitler. ¿Cómo va a decir que las Fuerzas Armadas de Colombia son herencia de Hitler y no de Bolívar? Por favor. Si recordamos, la izquierda se ha encargado de satanizar una y otra vez a las fuerzas militares. Pero es que aquí el comandante en jefe es usted, señor presidente. O sea, se supone que usted es el que responde por las fuerzas militares. Así como usted ha dicho que Uribe debe responder por las fuerzas militares bajo las cuales ocurrió los falsos positivos, usted tiene que responder por las fuerzas militares. Y usted hoy en día está denominando a esas fuerzas militares como hitlerianas. Entonces, esto significa que las fuerzas militares que hoy en día usted comanda obedecen a sus intereses hitlerianos, porque usted es el comandante en jefe. Y Petro prosiguió así. No es la codicia de una gente que no sabe ni producir, sino que vive del Estado. Han usado el presupuesto nacional contrario a la Constitución de Colombia y en... Claro, la mayoría de ricos, más ricos, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, lo hacen de la mano de los políticos y no buscando los intereses del Estado Social de Derecho. Es verdad, porque el Estado Social de Derecho se supone que es para favorecer a la sociedad, al pueblo. Y resulta que este gobierno ha enriquecido, por ejemplo, a Venum, la compañía que ha recibido dineros del magisterio, de la fiduprevisora, y ha dejado a miles de maestros sin medicamentos y sin servicios médicos. Entonces usted, señor Petro, no es quien busca el orden democrático en favor del pueblo, como si buscara realmente los derechos del pueblo. ¿Acaso los recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos terminaron en La Guajira? No, terminaron en los bolsillos de NAME posiblemente, de Andrés Calle, del señor César Manrique, que era el director administrativo de la Función Pública, amigo de Petro, y quien fue condenado en marzo por el manejo de los ciclomotores durante la alcaldía de Petro. Entonces, ¿de qué está hablando, señor presidente? ¿Está diciendo o está señalando otros gobiernos como si el suyo no estuviera haciendo exactamente lo mismo? Y fuera de todo, queriendo romper el orden constitucional única y exclusivamente para hacer proselitismo, porque no le interesan los derechos de los trabajadores. Tampoco le interesa hacer una especie de reformas tributarias para decrecer aún más el Ecopetrol, sacando presupuestos billonarios, disfrazándolos de IVA. ¿O qué decir del adelanto de la retefuente? ¿O qué decir de esta forma de asfixiar a los empresarios para que él pueda seguir con el discurso de que está a favor del Estado Social de Derecho? No es real. La realidad demuestra absolutamente todo lo contrario. Y todo esto culmina en estas sentidas lágrimas porque algún día estos habitantes van a ir a Palestina y llevarles paz. Obviamente de la mano del ejército salvador de la humanidad, porque no sabemos en qué momento del discurso pasó del ejército hitleriano al ejército salvador. Absurdo. Es importante que defendamos nuestra Constitución tal cual lo pidió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, así. A los presentes les invito a mantener viva la reflexión sobre la importancia de defender siempre
la independencia y la autonomía judicial, porque en ellas reside la esencia de la democracia. A la ciudadanía que nos escucha esta mañana, la invito a proteger, respetar y exaltar la justicia, fuente de democracia, de igualdad, de libertad, de paz, de convivencia. La Corte Suprema de Justicia seguirá siendo un baluarte de principios, defensora de la Constitución y una institución comprometida con el presente y el futuro de Colombia. Y feliz tarde.